Buenas noches, profesor. Nosotros somos el grupo número 6. El tema que vamos a tratar es sobre los componentes del acto didáctico enfocado en el contenido. Los integrantes del grupo son Paola Zurita, Felipe Santos y quienes habla Milena Vargas. Bueno, como introducción tenemos que los contenidos como componente didáctico se refieren a un área específica de conocimiento donde se sitúa un programa formativo. Recordemos que un programa formativo puede ser un documento o una plantilla en la que se concrete lo que va a realizar el estudiante en sí, por ejemplo, sus prácticas formativas. Y al analizarlo conlleva a que nos planteemos acerca del desarrollo de las capacidades humanas, como por ejemplo la construcción del pensamiento, el afecto, entre otros. Y exige una base para que estas capacidades interactúen o actúen. También es importante tener en cuenta unos aspectos como la actualidad, la objetividad, ya, entre otros. Y además que necesita una integración, un carácter de integración para que el aprendizaje sea más significativo y más estructurado. Para esto se cuentan con tipos y factores que se mencionarán a continuación. Bien, hay diferentes tipos de contenidos. Tenemos los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Dentro de los conceptuales se corresponde al área del saber, es decir, los hechos, fenómenos, conceptos que los estudiantes pueden aprender. Entre ellos están las leyes, los principios, enunciados, conceptos, teoremas y modelos. Es importante al tratar este tipo de contenidos que existe esta relación con los contenidos previos que el estudiante ha adquirido. Caso contrario, no puede haber como que un aprendizaje significativo. Dentro de los contenidos procedimentales, estos constituyen un conjunto de acciones que facilitan el logro de un fin propuesto. En este caso, el estudiante es el actor principal de la realización de los procedimientos. Este tipo de contenido contempla el conocimiento de cómo se ejecutan las acciones. Dentro de este tipo están las habilidades intelectuales, las motrices, las destrezas, las estrategias y los procesos secuenciales. Y también, por último, tenemos los tipos de contenidos actitudinales, en donde vale la pena recalcar que la actitud es considerada una propiedad individual que define el comportamiento humano y se relaciona directamente con el ser. En estos contenidos se reflejan los valores, las normas, las creencias y las actitudes conducentes al equilibrio personal y a la convivencia social. Y también dentro de esas actitudes, del tipo de contenidos actitudinales, decía que la actitud del estudiante va a ir variando de acuerdo al aprendizaje que va a ir desarrollando y como la situación en la que se encuentre en su vida. Ya. Los factores que determinan el tipo de contenido. Existen 3 factores, que son los factores cognitivos, factores activos sociales y factores psicológicos. En factores cognitivos son las operaciones de pensamiento que son determinadamente para el aprendizaje y son procesos bien definidos y complejos. En factores activos sociales tienen la relación con los sentimientos, las relaciones interpersonales y la comunicación que se debe establecer para el logro eficaz del proceso de aprendizaje. En los factores psicológicos se refiere a la edad de estudiantes, sus diferencias individuales, desarrollo de sus pensamientos y características de su personalidad, entre otros. Bueno, como conclusión, podemos decir que los contenidos son un elemento importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por esta razón, es necesario considerar y analizar los diversos factores que estos incluyen. Es importante también que consideremos las características de los individuos y los tipos de contenidos que podemos utilizar en la labor docente, siempre dirigiéndolo a aportar en el desarrollo del aprendizaje significativo. Muchas gracias. Están las fuentes bibliográficas que utilizamos.